Bueno, vamos a trabajar con un tiempo verbal que es súper complejo para los que aprenden inglés. Se llama simple. En verdad es simple porque comparado con otros idiomas, con otras conjugaciones que tenemos que hacer, el present simple es un tiempo verbal que es súper sencillo. O sea, para armar la estructura es súper fácil. Lo más importante no es ver cómo armás la estructura del present simple, sino poder entender para qué usas el present simple, ¿sí? Entonces, vamos primero a ver la estructura, así nos sacamos las dudas. Seguramente algún conocimiento previo tenés con respecto al present simple, ¿sí? El present simple se conjuga muy poquito, solamente he, she, it cambian la conjugación del verbo, ¿sí? Con esta S. Esta S viene del auxiliar, just. En español no tenemos auxiliares, así que no hay una traducción para este she doesn't, I don't, ¿sí? No tenemos traducción para eso porque nosotros no tenemos un sistema de auxiliares en español. Entonces, tenemos que aprender las reglas para inglés. En el afirmativo le agregamos la S al verbo, pegadita, sin apóstrofo, sin nada, va pegadita al verbo, es parte del verbo. Es como cuando en español conjugamos, ella sale, nosotros salimos, ¿sí? El verbo cambia de acuerdo a la persona. En este caso, ella trabaja, she works, nosotros trabajamos, we work, sin S, ¿sí? Con S, con he, she, it. ¿Qué pasa si queremos hacer el negativo? Acá le vamos a pedir ayuda a los auxiliares, ¿sí? ¿Cuáles son los auxiliares que usamos en inglés? Do para casi todas las personas, excepto he, she, it, que van con just. Entonces, aparece el auxiliar para hacer el negativo. En español es mucho más fácil decir, no trabajas, no trabajamos. Tenemos que conjugar con cada persona, pero nada más le agregamos el no. En inglés tenemos que agregar el auxiliar, pero no conjugamos al verbo. El verbo queda siempre en infinitivo. Entonces, una vez que aparece el do not o el don't, ¿sí? Acuérdate que la D de don't es fuerte, no es don't, sino don't, ¿sí? ¿Dónde haces la D de don't? Bueno, la D de don't la haces en el lugar de la T, ¿sí? Don't, no don't, sino don't, ¿yes? Haces la D en el lugar de la T y suena mejor. Ahí haces don't. Por eso cuando la gente habla en español, dice me duele el dedo. Cada vez que vos veas una D en inglés, ¿sí? Es una D que va a sonar fuerte. Muchas veces me pasa que me dicen, no es para tanto. Sí es para tanto, porque yo les muestro el hello students, we are going to study today, ¿sí? To study today. Suena bien, es una oración correcta, pero suena... En vez de decir we are going to study today, ¿sí? Ya suena nada que ver. Y solamente le cambié el sonido de la Y. Así que lo mejor es acostumbrarse de entrada que el sonido de la Y, de don't y doesn't, suena en el lugar de la T. No es la D nuestra, no es don't y doesn't. Es don't y doesn't, ¿sí? La Y ahí arriba, Y. Cada vez que vos veas la Y escrita en inglés, es la Y de don't y doesn't, ¿sí? Entonces, una vez que aparece el auxiliar, nosotros no le ponemos la S al verbo. We don't work, ¿sí? Si tenemos que hacer nuestro she doesn't works, esto está incorrecto. Le sacamos la S, ¿sí? He doesn't work. Con el auxiliar pasa lo mismo. Do you work? Do they study? Does she work? Ponemos el auxiliar antes de la persona, ¿sí? En español lo hacemos muy diferente. En inglés usamos al auxiliar acá. Después, esta S que le agregamos a los verbos, la agregamos de la siguiente manera. Le agregamos una S en general, sin apóstrofo, sin nada, se la pegamos al verbo. Si la palabra termina con un sonido parecido a la SH, ¿sí? Ahí decimos watches, misses, ¿ya? Mira la tele, she watches TV. She misses her friend, extraña a su amigo, ¿sí? Si la palabra termina con Y y antes de la Y hay una consonante, sacamos la Y y ponemos si latina, si escribimos. Si hablamos mucho no se va a notar. She studies English. ¿Qué pasa con la palabra play? La palabra play, antes de la Y, tiene una vocal, entonces no cambia nada, ¿sí?
Esa palabra no cambia nada. En vez acá, sí cambia porque tiene el apóstrofe. No tiene apóstrofe. Antes de la Y hay una consonante, ¿sí? Después estos son irregulares, estos verbos son salvajes, rebeldes, no cumplen con la regla. Do se convierte en just. Yes, she does a lot of homework every day, and she goes to school in the morning. Son irregulares. Y el verbo have, cuando le agregamos la S, lo ponemos como has. Hasta acá la forma. Tenemos que saber las reglas del juego para que es como aprender a jugar a las cartas y decir, bueno, ¿con qué cartas jugamos? Bueno, jugamos con estas cartas. Pero ¿cómo se juega el juego? ¿Para qué aprendemos el presente simple? Bueno, el presente simple se usa para hábitos y acciones que se mantienen en el tiempo regularmente. ¿Sí? These habits and actions that are repeated regularly. I wash my hair every day. Todos los días me lavo el pelo. I never go to the library. Nunca voy a la biblioteca. Acuérdate, library no es librería, es biblioteca. I go to the library on Saturdays. O sea, que este tiempo verbal se usa para situaciones que se mantienen en el tiempo, que son regulares. Por ejemplo, yo trabajo como profesora. No estoy trabajando como profesora por un tiempo. Trabajo, lo hago hace años. So, I work as a teacher. I work as a teacher. Yes? Mi trabajo, no lo cambio, es permanente, ¿sí? O I live in Argentina. No estoy todo el tiempo cambiando el tema de vivir en Argentina, es algo que se mantiene en el tiempo, que es permanente. Entonces, usamos a este present simple para todas esas cosas que suelen ser permanentes, ¿sí? Habits, do you walk to school? Yes, I ride the bike to school every day. O para things that are usually true. Por ejemplo, esto que te decía, vivimos en tal lugar, el sol sale, the sun rises in the east, water boils at 100 centigrades, el agua hierve a tal temperatura. Como estas cosas, estas cuestiones se repiten a lo largo del tiempo, se mantienen en el tiempo, te digo permanencia, 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 porque es la clave para que vos elijas bien el tiempo verbal. Cuando aprendamos los otros tiempos verbales, vas a ver que se usan otros tiempos verbales, pero cuando yo hablo de algo permanente, se usa este tiempo verbal. También se usa con todo lo que son verbos del gusto y verbos del pensamiento. Por ejemplo, I believe in God, creo en Dios. No es que hoy a la mañana me levanto y digo, ¿creo en Dios o no creo en Dios? I believe in God, creo en Dios. I don't believe in God, no creo en Dios. Es una decisión que se mantiene en el tiempo. I like pizza, I don't like carrots, for example. No me gusta, no es que cada vez que voy a agarrar algo estoy pensando si me gusta, si no me gusta. No me está gustando la pizza. Me gusta, se mantiene en el tiempo. Te lo aclaro porque después vamos a ver qué contrasta con otros tiempos verbales. Saber cuándo y para qué usas el tiempo verbal es la clave para que te salga bien el uso de estos tiempos verbales. ¿Sí? Entonces seguimos. Como estos tiempos verbales se mantienen, como este tiempo se mantiene, tenemos el uso de adverbios de frecuencia. ¿Cómo va el adverbio de frecuencia? Bueno, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. Por ejemplo, el verbo principal en esta oración es eat. Entonces yo digo, I never eat cheese. Nunca como queso, ¿sí? Si aparece el verbo to be, en este caso va después, after the verb to be. He's often late. Siempre llega tarde. Acá el verbo to be no se traduce como ser o estar. Acá es el verbo llegar tarde, ¿sí? So he's often late. Tenemos expresiones como todos los días, todas las semanas, every week, every month, once, que quiere decir una vez. Once viene de one, no se dice 11, ¿sí? ¿Viste como hay una serie que se llama Once Upon a Time? Yes. Había una vez, once, twice, dos veces, twice a day, dos veces al día, twice a week, dos veces a la semana. Y si ya es más de dos veces, usamos times. 3 times, 4 times, 10 times, 100 times. Yes. In that case, we will use those things. So,
What if we have to do an exercise using the present simple? Si tenemos que hacer un ejercicio usando el presente simple, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué? Si la oración es en afirmativo, le tenemos que agregar la S al verbo solamente a he, she o it. Si la oración es en negativo, usamos el auxiliar. Don't y doesn't. ¿Sí? Si usamos el auxiliar, nos ayudamos con eso. Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Dame un segundito. Vamos a ver cómo pondríamos estos verbos en estas oraciones. Tenemos que ubicar el verbo en cada oración. Te sugiero que le pongas pausa, lo pienses, lo escribas en un papel y luego lo corregimos. ¿Sí? ¿Estás listo? Bueno, vamos con el siguiente. He usually to the park on his bike after school. ¿Qué va a hacer con la bicicleta? He usually goes to the park. Le ponemos la S porque estamos hablando de he. Ok, y como go es uno de esos verbos irregulares, le agregamos es. They English lessons on Mondays and Fridays. So, they have lessons on Mondays and Fridays. Yes? She. ¿Qué puede hacer con tenis? She plays tennis and likes to go swimming. Le gusta jugar al tenis y ir a nadar. Plays con S porque estamos hablando de she. ¿Sí? I. ¿Qué hago yo con fútbol? I play or I go. I play football in the park after school. Juego al fútbol en el parque después del colegio. We go swimming every Wednesday. Muchas actividades de las que hacemos en nuestra rutina van a ir con el verbo go. Go swimming, ir a nadar. Go dancing, ir a bailar. Yes. Go fishing and those things. So here, have a look at this one. We have some questions. Yes. We have to choose the correct words in each question. Again, pausa. Fíjate cómo harías las preguntas y después lo corregimos. Ready to correct? Let's see. When, y acá tenemos you. Entonces, ¿cuál de los dos auxiliares vamos a usar? Do. Acuérdate de pronunciarlo bien con la D tirando a T. When do you go swimming? ¿Cuándo vas a nadar? Yes? Where? Play football. Tenemos que poner el auxiliar. Do. Where do you play football? Cuando nosotros tenemos oraciones así, viste que en español decimos, ¿cuándo nadas? ¿Dónde jugás al fútbol? Esas son las palabras importantes, las que tienen significado. ¿Cuándo nadas? ¿Sí? La parte del do you se hace, no es when do you go swimming, porque el do you es como pegamento, me sirve para formar la oración, pero no es lo más importante de la oración, porque se sabe que va a estar ese auxiliar ahí en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le bajamos el volumen y lo achicamos, ¿sí? Lo más natural que escuchemos a alguien hablando en inglés sería, when do you go swimming? When do you go swimming? ¿Sí? Y vos decís, no dijo nada, no dijo, ¿qué dijo? ¿Sí? Te volvés loco cuando estás haciendo un listening porque no lo escuchas. Las palabras que tienen menor importancia, que no tienen tanto significado, las dicen más suavecito y como, ¿sí? En español es igual, no decís, por favor, señor panadero, deme 1 kilo de pan, ¿sí? Decís, por favor, me da 1 kilo de pan, me da 1 kilo de pan, ¿sí? No es que hago palabra por palabra. When we are speaking, we use connected speech, ¿sí? El connected speech, lo que hacemos es eso, unir las palabras que vamos usando. Después tenemos la otra, ¿sí? Where do you play football? Do you play football? ¿Sí? No la decimos toda completa. Y la otra, what, con she, what does she like? What does she like? Where do they? Acá estamos hablando del verbo. Después del auxiliar, ¿cómo tiene que ir el verbo? El verbo va en infinitivo. Yes, when do they have English lessons? ¿Cuándo tienen clase de inglés? When do they have English lessons? What does he do when he? Acá, si bien es una palabra que está, un verbo que está dentro de una pregunta, está después, o sea, no es que es auxiliar persona y verbo en infinitivo, está después. Así que acá lo dejo conjugado. When does he get, what does he do when he gets home?
¿sí? Lo dejo conjugado al verbo. When does he get home? Ahí va sin conjugar, por eso me trabé, ¿sí? What does he do when he gets home? Como es la segunda parte de la oración, queda el verbo conjugado. No acá, ¿sí? Acá es el verbo hacer y acá es el auxiliar hacer. ¿Qué hace? ¿Sí? Y acá, what sports does she? Después del auxiliar persona, el verbo va en infinitivo. What sports does she play? ¿Te sirvieron estos ejercicios? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uno más en donde tenemos que poner el adverbio de frecuencia en el lugar correcto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenés que pensar. ¿Te acordás que recién te dije las reglas? El adverbio de frecuencia va antes del verbo principal o después del verbo to be. Vamos a ver la primera. It is very cold in winter. Y tenemos que agregar often. Acá tenemos el verbo to be. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese verbo to be? Le vamos a agregar al adverbio de frecuencia después, after the verb to be. Antes de cualquier verbo, después del verbo to be. It is often very cold in winter. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, a medida que los vas usando los adverbios de frecuencia, te va a parecer raro ponerlos en otro lugar. Es que decís la oración y te va a salir así. Si no lo decís así, te va a parecer raro, ¿sí? I watch TV with my sister. Generalmente, casi siempre, usually. ¿Dónde va el usually? Antes del verbo. I usually watch TV with my sister. ¿Mm? He goes to bed at 9 o'clock. Siempre se va a acostar a las 9. ¿Dónde pongo ese siempre? Antes del verbo. He always goes to bed at 9 o'clock. Y la última, never. I never drink cola for breakfast. No me imagino tomar de desayuno Coca-Cola. ¿Sí? ¿Te sirvió? Bueno, me alegro un montón. Cualquier duda que tengas, me escribís por WhatsApp y acá en el curso te voy a dejar debajo unas cuantas actividades para seguir practicando el present continuous. Ten en cuenta que una cosa es aprender el tema y otra cosa es poder utilizarlo correctamente, ¿sí? Cuando nosotros aprendíamos nuestro primer idioma, nos llevó un tiempo poder utilizar el idioma correctamente. Tuvimos unos años de práctica constante, ¿sí? En Argentina estamos aprendiendo inglés en un ambiente en donde no se habla inglés, entonces las circunstancias son diferentes. Lo que sí podemos hacer es tratarnos a nosotros como si fuésemos niños y permitirnos los errores. Uno de los temas es que te dan el tema y te toman examen y no te olvides la S y conjugarlo bien y se quedan en la estructura, ¿sí? Que si vos decís en vez de she plays tennis, she played tennis, te van a entender igual. Lo más importante es que sepas el vocabulario. Si vos no sabes decir jugar al tenis, no vas a poder expresar la idea, ¿sí? Entonces, la S del verbo es necesaria, pero si no la llegaras a decir, te van a entender igual. ¿Qué se busca? A medida que van pasando los años de estudio, lo que se busca es que vos puedas expresarte en inglés sin hacer demasiado esfuerzo y que la persona que te entiende no tenga que hacer demasiado esfuerzo para entender. Las dos cosas. Pero al principio tenemos que practicar. No creo que Messi haya pateado siempre los penales bien. Seguramente que tiene años y horas de práctica detrás de sus patadas, detrás de sus definiciones, detrás de sus cosas, ¿sí? Entonces, fíjate cómo vas practicando y poniendo en práctica lo que decimos en las clases y no te preocupes si cometés algún error. Lo que está bueno es que cuando vos corregís los ejercicios digas, ah, cierto, la S porque she, ah, cierto, el auxiliar le saca la S al verbo, ah, cierto, es una pregunta porque así. Entonces, de eso sí vas aprendiendo. Si decís 3 bien, 2 mal y ahí quedó, no aprendes nada, ¿sí? Fíjate vos cómo manejás el proceso de aprendizaje porque vos sos el responsable de tu proceso y así vas a ir viendo resultados. Nos mantenemos en contacto. Nos vemos. Bye bye.